Amén. Muy bien, toma asiento, ahora sí. Qué bueno que Dios no tiene barreras, no tiene límites. Y eso Él lo demostró. Jesucristo lo demostró cuando estuvo aquí. Probablemente a propósito, pero también por las circunstancias. Recordáis que Él, una de las ocasiones, se queda a orar, como Él tenía por costumbre, aislado, solo, en el monte, y manda a sus discípulos al otro lado del mar de Galilea. Y luego Él va a encontrarse con ellos, pero evidentemente, y a esas horas de la madrugada, no hay barca, no hay quien le lleve, hay un mar por delante, hay una barrera infranqueable para lo natural, pero Él comienza a caminar sobre las aguas. Qué bueno. ¿Sabes que tú y yo hemos sido llamados también a caminar sobre las aguas? No es sencillo, más bien es imposible para nosotros, pero todo es posible para Dios, para aquel que no existe, digamos, la palabra imposible. ¿Y de qué depende todo esto? Por eso, de la voz. El que tiene oídos para oír, oiga. Realmente casi es una perogrullada, como dirían. Pues todos tenemos oídos para oír. Por lo tanto, oye. Pero no. Quiero soltar solo unas poquitas cosas, porque luego además hay otra reunión y no me quiero ir largo con esto, pero algunas meditaciones así sueltas. Como digo, puede parecer obvio, pero no. Marcos 11, ¿recuerdas? Jesucristo tiene hambre. Pasa por allí porque Él va camino de Jerusalén. Se encuentra una higuera. Va a comer fruto y no hay. Y le dice a la higuera, nunca nadie jamás coma fruto de ti. Digo yo, ¿qué hace hablándole a una higuera? ¿Acaso la higuera tiene oídos para oír? No fue lo único que hizo. A diferencia, y los que lleváis todo este tiempo, habéis estado escuchando el proceso por donde venimos hablando acerca de cómo nos ha hablado Dios y cómo nos va a seguir hablando, porque Él va a seguir hablando, siempre ha estado hablando, pues nos vamos a dar cuenta que hay diferencia en cómo hablaron los profetas a cómo habla Jesucristo en estos días. Un gran profeta como Elías, que es el símbolo judío de los profetas, gran Elías, por decirlo de alguna manera, da una palabra profética y le dice al rey Acab, unce tu carro, sal corriendo porque una gran lluvia se avecina y no te va a dar tiempo a llegar a salvo. Pero en lugar de decirle a las nubes y hablarle a las nubes que den agua, un gran profeta como Elías se tiene que ir a la montaña y tiene que ponerse a orar. No es el caso de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo se encuentra en una tormenta, en mitad del mar de Galilea igualmente, en otra ocasión. Y Él sigue durmiendo tranquilamente en la barca. En paz, tranquilo, sabiendo que Él le puede dar una palabra al viento y se va a calmar, a las olas y se van a parar. ¿Pero acaso el viento tiene oídos para oír?
¿Acaso las olas tienen oídos para oír? Fíjate que en el mismo Evangelio de Marcos, donde está este evento de la higuera, los discípulos se sorprenden de esto porque era una novedad. No es costumbre, no vas a ver a los profetas en el Antiguo Testamento hablar de los elementos. Y Pedro especialmente, y los demás, pero Pedro aparece ahí y le dice: Maestro, la higuera que tú maldijiste se ha muerto. Y Jesucristo aprovecha para decirle y animarles a ellos también a hacer estas cosas que estoy diciendo, a cruzar por el mar, ¿cómo? Les dice, les respondió Jesús: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera, no los pastores, no, cualquiera que dijere a este monte, quítate de aquí y échate en el mar, os obedecerá. Pero ¿dónde están los oídos del monte? El que tiene oídos para oír, oiga. Y la reflexión que te quiero hacer es esta. Todo lo que Dios ha creado, todo absolutamente lo que Dios ha creado es susceptible a su voz. La oye. Sea como sea, todo lo que Dios ha creado tiene oídos. No para oír al hombre, no para oír a otros. Tiene oídos para oír a aquel al cual está sujeto, que es nuestro Dios, Creador, Salvador, etc. Todo lo que Dios ha creado tiene oídos para oírle. Todo absolutamente. Todo tiene oídos para oír. Por eso es que Él dijo, sea la luz, y la luz fue. Porque hasta la luz tiene oídos para oír al Señor. Y tú y yo, pregunta retórica. Es evidente que tú y yo tenemos oídos para oír. ¿Por qué te quiero hacer esta pequeña reflexión así preliminar? Porque no podemos dudar, no importa, en medio de la tormenta, en medio del mar, aun hundiéndose como Pedro, los pies ya para el agua, no podemos dudar ni un instante que oímos a nuestro Señor. Que su voz está constantemente sobre nuestras vidas. Puede que no seamos conscientes, es otra historia, pero que la voz de Dios, estamos capacitados y Dios nos ha creado con la capacidad de oírle, es innegable. Y que eso, oír a Dios, va a hacer todos los cambios en nuestra vida, tampoco podemos dudarlo. Hay cosas que ni tú ni yo podemos cambiar, humanamente hablando. Pero no hay nada. El arcángel Gabriel se lo tuvo que decir a María cuando ella dudó. Pero ¿cómo puede ser eso posible si yo no conozco varón? Se lo tuvo que decir. No hay ni una sola palabra de Dios que no tenga el poder de realizar aquello para lo cual ha sido enviada. De tal manera que si Dios dice que tú vas a tener un hijo, tú vas a tener un hijo. No sé de dónde va a salir, pero tú vas a tener a un hijo aunque no conozcas varón. Y tú y yo es una lección que tenemos que aprender. Yo por lo menos tengo que aprenderla todavía. Y eso que sé, pero tengo que aprenderla. Cuando digo aprenderla es vivirla día a día en mis situaciones cotidianas. Tengo que aprender que yo vivo de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque no hay ni una sola palabra que salga de la boca de Dios que no tenga el poder para cumplir aquello que ha dicho que va a hacer. Estaba dándole vueltas a la cabeza. Mi cabeza da muchas vueltas, por eso me he quedado sin pelo. Por lo menos me consuelo de esa manera. Dándole vueltas a la cabeza y pensando, ¿qué va a ser de aquellos en este tiempo
¿Qué va a ser de aquellos misioneros que Dios ha enviado a otros lugares y les ha pillado este corte y que no pueden viajar? Y uno empieza a pensar, pobrecillos, entonces ahora no pueden, tienen que esperar, quizá en el futuro, una serie de conjeturas, pero al final, como siempre, explota en la cabeza la misma idea, y es, cuando Dios le dijo a esta gente que les enviaba a otro país, a otro lugar, ¿sabes qué? Él contaba con la pandemia. Él sabe todas las cosas y aún así les mandó a caminar sobre el mar. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé, pero ¿sabes lo que sé? Que si los ha enviado a otro país, aunque no haya vuelos, aunque no haya nada, esa gente acabará en otro país, aunque tenga que ser transportada, como lo hizo ya con Felipe. Pero lo hará. No hay nada que pueda impedir la voz de Dios. Nada ni nadie que pueda impedir esa voz. Mateo 13, verso 18. Les cuenta la parábola del sembrador. Y les dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Ya les había hablado la parábola del sembrador, ya la habían oído. Pero ahora les habla el segundo oído. No voy a explicar bien, pero el que tiene oídos, oiga. Ellos han tenido oídos, ahora van a oír. Es decir, ahora les va a decir qué es lo que realmente han oído. ¿Me hago entender? Ellos ya han oído ya la parábola, pero ahora les va a decir lo que cada célula suya, cada átomo de su cuerpo realmente ha oído. Y ahí es donde les interpreta la parábola. ¿Sabes que tú y yo, nuestro ser, oye más a Dios de lo que somos conscientes que hemos oído a Dios? Si no fuese así, ni tú ni yo viviríamos. ¿Sabes por qué? Porque Él dice que Él sostiene todo el universo, incluyéndonos por su palabra. Tú y yo estamos aquí porque yo estoy aquí, porque mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, todos ellos, de alguna manera que yo ni soy consciente, siguen escuchando la palabra de Dios diciéndome, tú tienes que seguir aquí. Tú crees lo que quieras. Dependiendo del tipo de oído que tengamos, así oiremos distintas frecuencias. Y eso nos lo enseña hasta la ciencia. Un perro, por ejemplo, ¿sabes por qué oye más que nosotros? Cuando digo más, es más frecuencias. Porque tiene un tipo de oído. Y así el resto de animales te lo puedes imaginar. Nuestro oído, si es bueno, que lo podamos educar. ¿Sabes que el oído se educa? En todo, en general, los niños de pequeñitos les educamos el oído. Les decimos una palabra y les hacemos ver qué significa esa palabra que le estamos diciendo. Les podríamos engañar y les mostramos un árbol y decimos, mira, perro, perro, perro. Se lo repetimos tanto y el niño va a decir perro cuando vea un árbol. Porque el sonido ese lo asemeja con lo que le hemos enseñado. Bien. Hebreos 12, de donde venimos también. Y salto, salto de una cosa a otra. Lo he hablado ya. Hebreos 12, 25. Mirad que no desechéis al que habla. Mirad que no desechéis. ¿Sabes la cantidad de cosas que desechan nuestros oídos?
al cabo del día. Paréntesis. Y a veces retienen las que no deben. Pero eso es otra historia. Hebreos 12, estamos ahí, ¿eh? Me voy al 18. No os habéis acercado al monte que se podía tocar, ¿recordáis? Eso lo hemos visto también. No os habéis acercado al monte Sinaí, sino os habéis acercado al monte Sión. Eso es lo que habla en ese capítulo. Al sonido de la trompeta, al estruendo de las palabras, etc. Verso 19. Pero llega al 24 y dice: ¿a quién nos hemos acercado? A Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y aquí es donde quiero sacar esta idea, que la conocemos todos, pero que es importante educarnos a aplicarla. Todos oímos ruidos. Todos oímos ruidos. Todo lo que oímos es ruido. Pero, y sabéis que hay diferencia entre oír y escuchar, pero escuchamos a personas. Y eso es importante. Fijaros que dice: no desechéis lo que habla. No, al que habla. Nosotros estamos acostumbrados, la Biblia lo dice, a juzgar las profecías, juzgar a alguien que está predicando, y juzgamos lo que habla. Lo que habla. Y si me parece correcto lo que habla, pues lo admito, lo asumo. Si me parece incorrecto, lo desecho. Pero hay una fine de oído que nos va a ayudar mucho más, o que todos tenemos que afinar en cierta manera si queremos vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto es afinar a personas. ¿Quién te habla? ¿Quién te habla? ¿Sabes que normalmente así lo hacemos también? No admitimos el consejo de cualquiera de igual manera, ¿o no? Pero eso existe en todo, no solamente como cristianos. Eso existe en todo. No es lo mismo el consejo futbolístico de alguien que está metido en ese mundo y que es una estrella, a que venga un chaval que está jugando solamente en el patio del colegio y que me quiera aconsejar acerca de... No es lo mismo, no lo admito de la misma manera. Pues en todo esto igual. ¿Por qué lo digo? No tanto para nosotros, para hacer diferencia entre... No, lo digo para hacer la gran diferencia. Yo necesito saber que quien me habla es Él. Si yo soy consciente, si yo admito y recibo que quien me está hablando, a quien me he acercado y quien me está hablando es Jesucristo, lo que me hable, ya no tengo problema con ello. Porque se supone que conozco a Jesucristo. Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel. Él no va a ir en contra de mí. Él no me va a decir nada para equivocarme. Él. Sé a quién he creído. Sé a quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Si yo soy consciente, si yo tengo claro quién me está hablando, no importa a quién use, quién me está hablando, yo sé que Él es poderoso para hacer que eso se lleve a cabo, aunque a mí me parezca imposible, aunque a mí me parezca que eso no tiene sentido, me puede parecer lo que me dé la gana, pero yo lo que tengo que evaluar es quién me está hablando. No desechéis al que habla. Sí puedes desechar lo que se habla, pero nunca podremos desechar al que habla desde los cielos, al que nos habla día tras día, porque si desechamos eso, tiramos todo.
Y tenemos que acostumbrarnos. Cuando nos reunimos, aquí está Él. Entre muchas de las palabras que podemos escuchar, estoy convencidísimo que está Él hablando. Seguro, seguro. Jesucristo nunca es un convidado de piedra en ningún lugar. Nunca. Él siempre tiene algo que decir. Qué bueno. Si nos acostumbramos a eso, ¿sabéis qué? En lugar de estar con el escudo puesto, a ver qué me dicen, a ver qué, ¿sabes? Me voy a acostumbrar a un sencillamente, habla que tu siervo oye. Habla que tu siervo oye. Como un niño, como Samuel, ¿recordáis? Habla que tu siervo oye. En lugar de a ver qué me van a decir. ¿Vemos la diferencia? Tú nunca has adoptado esa posición, ya lo sé. Pero yo sí. Confieso mi pecado. Más de una vez me he puesto ahí diciendo, a ver qué me van a decir. Incluso con predicaciones, ¿eh? A ver qué me van a decir. Pero no es la actitud más correcta. La actitud más correcta es, a ver quién me va a hablar. Jesucristo me va a hablar en el día de hoy. Jesucristo, porque lo otro ya parte de una duda. Esto parte de fe. Jesucristo que está en medio de 2 o 3 congregados, Él me va a hablar. De alguna manera como la higuera, de alguna manera como el viento, de alguna manera como las olas que no tienen ni oído, pero de alguna manera yo voy a oír esa voz de mi Salvador, de mi Creador, de alguna manera. Eso parte de fe. ¿Y sabes qué? Le vas a oír. Le vas a oír, le vas a oír. Aunque no seas consciente ni qué has oído, te darás cuenta. ¿Sabes por qué? Por el fruto. Como llega la parábola del sembrador, que no tenemos tiempo para verla, como es lógico. Pero te darás cuenta por el fruto. Se ha secado algo, o algo ha cobrado vida, algo ha pasado. ¿Recordáis los 2 de Emaús? Es que siempre lo mencionamos, pero es que es emblemático el asunto. ¿No ardía nuestro corazón cuando Él nos abría la palabra? Probablemente no le entendieron nada. No lo dice, ¿eh? Pero probablemente si les tuvo que hablar todas las escrituras acerca de que había de padecer, decían, no entendemos eso. ¿Cómo que ha de padecer y que ha de morir? No, tú estás equivocado. No entenderían nada, pero sí el fruto. Cuando es Él quien habla, siempre hay un fruto también en nuestras vidas. Siempre, porque lo ha habido. Yo no sé cómo fue tu conversión, sé cómo fue la mía. Y yo te puedo decir una cosa, yo no me enteré de nada. Yo no pude evaluar lo que me estaban predicando. Yo solo sé una cosa, que cuando llegó el momento de hacer el llamado, yo estaba allí delante llorando como un niño sin saber ni por qué lloraba. Y el Espíritu Santo me estaba convenciendo en mi corazón. Eso es oír a alguien, no a algo. Yo no sabía que estaba escuchando, pero estaba escuchando a alguien que transformó mi vida por siempre. Aleluya. Voy al final. ¿Os parece? ¿Recordáis las ovejas? Hablamos la otra vez de las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y la conocen. ¿Sabes una cosa de las ovejas? Las ovejas son fructíferas. ¿Y sabes por qué son fructíferas? Esto no de las ovejas del Señor, evidentemente. Porque oyen a Dios. Parábola del sembrador. Como digo, no podemos verlo, pero la buena tierra, ¿sabes por qué es fructífera? No es fructífera por ser buena tierra. Buena tierra sin semilla no da nada. Es fructífera porque oye la voz de Dios. ¿Sabes dónde está nuestro fruto? Nuestro fruto no está en la habilidad que tenemos de hacer las cosas. Hay que ver con lo hábil que soy
y la iglesia no me usa para nada. ¿No? El fruto no está en eso. Hay mucha gente mucho más hábil que todos nosotros, probablemente en el mundo. Ahí no está. El fruto está en lo que oigo de Dios. Cuanto más oiga de Dios, más fruto voy a dar. Cuanto menos oiga, menos fruto voy a dar. No importa la habilidad que tenga. Los 12 apóstoles, yo no sé cómo lo veis vosotros en la Escritura, pero yo veo a veces con muchas carencias. Los respeto muchísimo, pero con muchas carencias naturales a la hora de... Pero fueron gente muy fructífera. ¿Sabéis por qué? Porque tenían a alguien, no algo. Tenían a alguien que les hablaba la palabra. Le oían día tras día y pudieron ser fructíferos. Voy a haceros mi llamamiento. Y una vez más repito cosas que ya he dicho antes. Lo que Dios nos prometió como congregación antes de la pandemia sigue vigente en la pandemia. Y cuando acabe esta pandemia, y yo creo que va a acabar, seguirá vigente de igual manera. Esto no estorba a Dios para nada. Esto aquí nos estorba a veces a nosotros, a mí, que veo las cosas y digo, madre, pero a Dios no le estorba absolutamente para nada. Dios sigue siendo fiel. Y recuerda lo que dice, antes bien pasarán cielo y tierra que su palabra. Su palabra permanece fiel, estable. Lo que Él nos ha dicho sigue fiel. ¿Qué nos toca hacer en este tiempo? El que tiene oídos, oiga. Esperar con expectativa a que Él nos siga hablando. No esperar con expectativa frases bonitas. No esperar que alguien nos dé ánimo. Todo eso es bueno, no estoy hablando en contra de todo eso. Eso es bueno, que alguien venga y te dé ánimo, que alguien... Esas cosas están bien. Pero no. Tener expectación. ¿En qué? En que Él sigue hablándonos individualmente y como congregación. Y que todo lo que Él habla, no lo habla simplemente para darme ánimo, sino para dar fruto. Nos está llevando a algún lugar. Esa es la conclusión. Él nos está llevando a algún lugar. No podemos movernos, no podemos juntarnos, tenemos que estar con la mascarilla. Hay un montón de dificultades en todo esto, pero aún así Él nos está llevando a algún lugar que Él ya ha prometido y va a seguir prometiendo. Y allí acabaremos como congregación. No importa quién lo impida o quién trate de impedirlo, allí acabaremos. ¿Por qué? Porque Él nos sigue sosteniendo. ¿Sabes cómo? No con las finanzas, no con el lugar, no con la asistencia. Él nos sigue sosteniendo de toda palabra que sale de su boca. Así sostiene la congregación, así sostiene tu vida, así sostiene mi vida. La gloria sea para Él. Ponte de pie, por favor.